Yo creo que todos los jóvenes que vivimos o somos solitenses tuvimos como en algún momento miedo, ¿no? Porque pues Solita era un municipio en mi tiempo en el que ya había cierto estado de tranquilidad, pero no era completamente tranquilo. Claramente que las personas mayores vivieron un proceso mucho más difícil, aunque nosotros lo que vivimos como, pues como niños, como jóvenes, fue la época en la que, pues, por ejemplo, la guerrilla tenía enfrentamientos con el ejército y se entraban, pues, periódicamente y casi siempre uno estaba como en la expectativa de que podían llegar. Cuando eso había, la luz, no había luz en Solita, no había interconexión, por decir así, duradera, entonces se cortaba la planta, se iba la luz a las 11 de la noche. Entonces, cuando la guerrilla quería ingresar al municipio, sabían que el punto débil del pueblo era la planta, y lo que hacían era apagarla, cortar los cables, cualquier cosa, y pues quedaba el municipio completamente sin luz. Y en ese momento pues era donde entraban y tenían enfrentamientos con la guerrilla, entonces uno escuchaba que la plomacera, que por ejemplo que se entraban por la solita. Recuerdo mucho que la gente decía, o pues mis papás o los tíos, los abuelos decían como que cuando escuchaban que se iba, que sonaba como algo en el río, entonces se fue la guerrilla, o sea, se fueron porque es como el sonido de la voladora donde ya ellos se iban. Entonces, pues sí, era algo como, por decir así, intranquilo, pero ya lo tomamos como una forma cotidiana en la que era como algo olímpico. Incluso recuerdo que cuando hacías esto de secundaria tenía muchos compañeros que eran muy recocheros y ya era como en esa tónica de que, ay, anoche se metió la guerrilla y ta, y cosas así, ¿sí me entiendes? Entonces ya fue como algo asimilado a la vida diaria de nosotros. Em, pues recuerdo hace, cuando aún no vivíamos en el municipio, acá en Solita, mi mamá y papá trabajaban en el campo, en una escuela, y vivíamos allá. Entonces un día fue como seguro a eso de las 9 de la noche me enfermé. Entonces, pues dijo mi papá como que toca irnos al pueblo porque Jennifer está enferma. Y en ese momento recuerdo que había solo un caballo que era el medio de transporte de toda la gente porque no había carretera. Entonces cogimos el caballo y nos vinimos con mi mamá y papá y eran como las 2 de la mañana seguramente cuando llegamos hasta cierto punto ya cerca de aquí del pueblo donde había un retén. La verdad no recuerdo si era paramilitar o de la guerrilla. O sea, era de uno de los frentes, pero la verdad no recuerdo en sí cuál era. Y recuerdo que en ese entonces tocaba pedirle permiso a esas personas para poder acceder al pueblo, aún estando enfermas. Si ellos no daban permiso, pues simplemente no se podía pasar. Entonces mi papá tuvo que entrar hasta allá a esa hora, como casi a mendigar un permiso por mi salud. Entonces en ese momento pues para uno era como normal, ¿no? Porque igual ya era como la ley del pueblo. Pero luego uno dice como que o sea, mi vida depender de ellos y si ellos quieren bien y si no, no. Entonces eso también me marcó mucho y en ese momento lo recuerdo como algo como, o sea, duro. El miedo era como que, por ejemplo, se fuera la luz y uno estuviese en la calle y entrar la guerrilla, cosas así. O por ejemplo, que estábamos en la casa obviamente uno no sabía ni a qué horas ni en qué momento ellos llegaban, entonces era como la cosa de que, o sea, uno no sabía, tenía que estar a la expectativa todo el tiempo, entonces pues era un miedo como de adrenalina o cosas así, que uno tenía que estar como a la expectativa de todo. Pues yo creo que cuando uno es niño lo toma más como a forma de recocha, de risa, porque sino que ya como que los papás le decían, ay no, o sea, se entraron y que bueno, que toca cerrar la puerta, que toca, recuerdo que unos compañeros del salón muchas veces decían, ay, anoche nos metimos debajo del colchón hasta que no pasó la balacera y no nos salimos de ahí, entonces era como cosas que eran muy, o sea, graciosas en su momento, sí, pero ahora cuando ya uno razona y dice, o sea, mi vida corrió peligro en muchas ocasiones porque igual
puede que no, el enfrentamiento no hubiese sido directamente conmigo, pero de una u otra forma estaba peligrando. Entonces, en ese momento sí, para nosotros era gracioso. Incluso, como le digo, llegábamos al colegio y todo el mundo hablaba de la balacera el día anterior y cosas así. Ay, por mi casa pasaron y corrieron y así. Pues, en esa parte, como incertidumbre y miedo, poquito. Pero en cuanto ya a lo que es, por decir así, a modo personal y lo que es solita, pues yo siento que fue muy bonita. Y pues porque de una u otra forma, como le digo, no estábamos involucrados directamente en ello. Sí había cierto miedo por lo que pudiera pasar, pero no estábamos directamente como involucrados en la guerra como tal. Y pues claramente no podríamos nosotros dimensionar el mismo miedo que sintieron ellos porque obviamente fue más duro porque ellos sí vivieron la época del paramilitarismo, pues que fue como la época más dura que tuvo el pueblo. Y pues ya a nosotros nos tocó como el término de esa guerra, pues ya fue como cuando quiso la autoridad, por decir así, la policía quiso llegar a tomar fuerza sobre el pueblo, entonces en ese momento era que nosotros pues sentimos los enfrentamientos que habían entre la guerrilla y los militares y esas cosas. Es difícil porque en algún momento yo creo que todo el mundo considera que puede haber paz, pero por ejemplo cuando yo era pequeña y vivía pues en esos momentos de que se entraba la guerrilla, uno decía como que esto ya es normal y esto nunca va a cambiar. Pero luego cuando cambia y las cosas se trasladan a otro mundo, uno dice, o sea, se está logrando la paz. Pero pues considero que también la paz viene desde la perspectiva de las personas y cómo uno lo tome, ¿no? Si me pregunta por la paz entre grupos armados, yo considero que sí se podría dar, pero para eso hay que tomar conciencia de todos los lados y que o sea, todas las personas que están vinculadas, pues por decir así, en cuanto a los grupos, en cuanto al gobierno y nosotros mismos podamos perdonar y pues así consideraría que se daba la paz, pero de otra forma no. Pues para mí vivir en Solita yo creo que es lo más gratificante que tengo porque es un municipio ahora de bien, es un municipio en el que se sale tranquilamente. Gracias a Dios las cosas quedaron solo en el pasado y ya ahora Solita es muy diferente en cuanto a la paz, en cuanto a que ahora los solitenses, los jóvenes tenemos tranquilidad de salir a las calles, de jugar, de no tener miedo a que, por ejemplo, si vamos al polideportivo a jugar de noche, que van a entrar la guerrilla, ya no hay ese miedo. Eh, aunque hay cosas que nos como, o sea, que nos obligan o que nos impulsan a salir del municipio en cuanto a estudio, en cuanto o sea, a tecnología o cosas que nos abren las puertas como jóvenes en un lugar fuera de Solita. Pero si nos vamos a Solita, ¿qué es Solita? Para mí Solita es hermoso, para mí Solita es mi municipio, para mí Solita siempre ha sido muy preciado y soy muy orgullosa de esa solitense. Solita también es un municipio que aporta mucho al país debido a que, gracias a Dios, la economía ahora se basa en la leche, en el ganado, y Solita tiene muchas veredas que producen la leche. Entonces, consideraría que nos apoye, que apoye a los campesinos en cuanto a vías, porque considero que si hubieran buenas vías, eh, la economía del país también puede crecer, porque es que aquí no hay vías para sacar los productos. Los campesinos no pueden decir me voy a Florencia y voy a llevar el queso y obvio no. O sea, tienen que venderlo aquí, lo que le quieran pagar aquí,
así ellos breguen mucho sacándolo de la finca y esas cosas. Entonces, considero que trate de innovar la economía, perdón, de innovar las vías o innovar el proceso para que la economía del país también pueda surgir.